El significado de una idea no está en su definición abstracta, sino en sus consecuencias prácticas observables. Esta fue la revolución del pragmatismo estadounidense que transformó completamente la filosofía a finales del siglo XIX. Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey rechazaron la metafísica especulativa europea y fundaron una filosofía enraizada en la experiencia concreta y la acción. Peirce había establecido la máxima pragmática fundamental. Si dos ideas producen exactamente los mismos efectos prácticos, son idénticas en contenido. Muchas disputas filosóficas tradicionales desaparecen al aplicar este criterio porque no había ninguna diferencia real en juego. La verdad no es correspondencia inmediata, sino aquello en lo que la comunidad de investigadores convergerá al final de la investigación indefinida. William James radicalizó esto, popularizando el pragmatismo como una filosofía de vida accesible. Una idea es verdadera en la medida en que creerla funciona satisfactoriamente en nuestra experiencia. Las ideas verdaderas son aquellas que podemos asimilar, validar y verificar activamente en la práctica. John Dewey llevó el pragmatismo hacia la educación y la política. El pensamiento no es contemplación pura, sino herramienta para resolver problemas reales. La democracia no es solo forma de gobierno, sino modo de vida asociada, donde la experiencia se comparte libremente. Aprender haciendo. Los niños aprenden participando en actividades significativas que conectan con la vida real, no recibiendo pasivamente información muerta. ¿Por qué los filósofos debaten durante siglos sin resolver nunca las disputas que los dividen aparentemente sin la posibilidad de acuerdo? Peirce observa esta situación escandalosa desde el Club Metafísico de Cambridge en la década de 1870, donde se reúne con los jóvenes intelectuales que buscan las alternativas a la filosofía tradicional que parece estéril, produciendo las controversias interminables sin las consecuencias verificables. La metafísica escolástica disputa si los universales existen independientemente de las cosas particulares. Los racionalistas y los empiristas debaten si el conocimiento viene de la razón o de la experiencia, sin llegar a las conclusiones que todos acepten. Esta esterilidad filosófica contrasta brutalmente con el progreso de las ciencias que avanzan constantemente, resolviendo los problemas mediante la observación y la experimentación. La filosofía tradicional debate los términos sin la conexión con la experiencia concreta, produciendo lo que Peirce denomina la metafísica vacía, que no tiene las consecuencias observables en el mundo real. Dos filósofos pueden disputar apasionadamente sobre la naturaleza de la sustancia, sobre si la mente es material o inmaterial, sobre si el tiempo es real o ilusorio, sin que estas disputas tengan los efectos prácticos detectables que permitan decidir empíricamente quién tiene la razón. Esta desconexión entre el debate filosófico y la realidad observable es el síntoma de que algo fundamental está mal en el método filosófico tradicional que Peirce busca corregir radicalmente. El significado de un concepto no reside en su definición verbal abstracta, sino en sus consecuencias prácticas observables, que se manifestarían si el concepto fuera aplicado a las situaciones concretas. Esta tesis revolucionaria traslada el significado desde el dominio de las definiciones teóricas al dominio de los efectos experimentales verificables. Para comprender qué significa realmente un concepto, debemos preguntarnos qué diferencia haría en nuestra experiencia si ese concepto fuera verdadero en lugar de falso. Si no hay ninguna diferencia observable, entonces los dos conceptos son idénticos en significado, aunque usen las palabras diferentes que parecen contradictorias superficialmente. Muchas disputas filosóficas desaparecen completamente al aplicar este criterio pragmático porque descubrimos que no había una diferencia real en juego, sino solo una diferencia verbal que usaba las terminologías distintas para decir exactamente lo mismo.
Los filósofos peleaban sobre las palabras creyendo que peleaban sobre las realidades, cuando en verdad no había ningún desacuerdo sustantivo que pudiera resolverse mediante la observación, porque ambas posiciones producían exactamente las mismas consecuencias prácticas. Esta disolución de los pseudoproblemas mediante la clarificación del significado es la función terapéutica central del pragmatismo, que limpia la filosofía de las confusiones generadas por el lenguaje, que engaña haciéndonos creer que hay los problemas donde solo hay los malentendidos terminológicos. El pragmatismo no es el escepticismo, que niega la posibilidad del conocimiento, ni el relativismo, que declara todas las opiniones igualmente válidas. Es un método riguroso para clarificar las ideas mediante sus efectos verificables públicamente, sin renunciar a la búsqueda de la verdad objetiva. Las ideas genuinamente diferentes producen los efectos diferentes que la experiencia puede detectar distinguiéndolas empíricamente. Las ideas meramente verbales que no producen las diferencias observables deben eliminarse porque no tienen el contenido cognitivo real, siendo solo el ruido lingüístico que confunde sin informar. Esta actitud científica aplicada a la filosofía busca el mismo rigor y la misma utilidad que caracterizan a las ciencias naturales exitosas. La filosofía debe volverse experimental, probando sus afirmaciones mediante las consecuencias observables, en lugar de defenderlas mediante los argumentos puramente verbales que no conectan con la realidad empírica. No se trata de la especulación sin las consecuencias que entretiene intelectualmente sin transformar nuestro conocimiento del mundo. Se trata de la investigación seria que contribuye al progreso cognitivo acumulativo de la humanidad mediante los descubrimientos que amplían genuinamente nuestra comprensión sin quedarse en los juegos verbales estériles que no enseñan nada nuevo sobre cómo funciona realmente el universo. Peirce formula la máxima pragmática en un artículo técnico publicado en 1878, estableciendo el principio fundamental que define todo el movimiento pragmatista. Considere qué efectos concebiblemente prácticos tiene el objeto de su concepción. Su concepción de esos efectos es la totalidad de su concepción del objeto, sin el residuo adicional que escape a esta determinación mediante las consecuencias. Esta formulación deliberadamente técnica condensa una revolución filosófica que invierte radicalmente el modo tradicional de entender el significado, trasladándolo desde las definiciones abstractas hacia las consecuencias concretas verificables experimentalmente. Si dos ideas producen exactamente los mismos efectos prácticos observables en todas las circunstancias concebibles, entonces son idénticas en contenido, aunque se expresen mediante los vocabularios diferentes que parecen contradictorios superficialmente. Las diferencias puramente verbales que no generan las diferencias en las consecuencias prácticas son ilusorias sin el contenido cognitivo genuino. Esta consecuencia radical elimina inmediatamente numerosas controversias filosóficas tradicionales que desaparecen al reconocerse como meramente terminológicas, sin la sustancia real que las justifique, como los debates legítimos sobre la naturaleza de las cosas. El ejemplo clásico que Peirce ofrece es el concepto de dureza aplicado a un diamante. Decir que un diamante es duro no es atribuirle una propiedad oculta misteriosa que reside en su interior inaccesible. Significa exactamente que si intentamos rayarlo mediante los objetos diversos, resistirá sin ser rayado por la mayoría de ellos, excepto por otros diamantes o los materiales equivalentemente duros. Esta es la totalidad del significado de la dureza, sin necesitar las teorías metafísicas sobre las esencias ocultas que subyacen a las propiedades observables manifestándose mediante ellas. Dos filósofos que disputan si la dureza es la propiedad intrínseca del diamante o la disposición que solo se manifiesta en la interacción con otros objetos,
Están disputando verbalmente, sin la diferencia real, si ambos concuerdan en que el diamante resistirá ser rayado cuando se intente. Esta concordancia en las consecuencias prácticas muestra que no hay un desacuerdo sustantivo escondido bajo la apariencia de la controversia filosófica profunda. Están diciendo exactamente lo mismo usando los diferentes marcos conceptuales que generan la ilusión de un desacuerdo cuando en realidad hay el acuerdo completo sobre todo lo que importa cognitivamente. Sin la diferencia observable posible, no hay la diferencia real de significado entre dos afirmaciones que parecen contradictorias superficialmente. Esta tesis es devastadora para la metafísica tradicional que multiplica las distinciones sin las diferencias empíricas correspondientes. Los escolásticos debatían si los accidentes inhieren en la sustancia o si la sustancia es aquello que subyace a los accidentes. Pero si ambas posiciones predicen exactamente las mismas observaciones, entonces la disputa es vacía sin el contenido que justifique el tiempo invertido en ella durante siglos de la controversia escolástica estéril. Esta máxima no reduce el significado a lo inmediatamente observable aquí y ahora. Incluye los efectos concebibles en cualquier circunstancia experimental posible sin la restricción temporal ni espacial. El significado de un concepto incluye todas las consecuencias que se seguirían si aplicáramos ese concepto en cualquier situación concebible, aunque esa situación no se haya dado todavía ni vaya a darse nunca empíricamente. Esta amplitud previene el empirismo estrecho que solo reconoce como significativo lo que está actualmente siendo observado, reduciendo absurdamente el significado a lo presente sin considerar lo posible. En 1877 Darwin había publicado El origen de las especies 2 décadas antes, transformando completamente la concepción científica de la vida. Peirce absorbe esta revolución darwiniana, incorporándola a su filosofía mediante una teoría de la creencia como el hábito de acción que dispone al organismo a actuar de cierta manera bajo ciertas condiciones ambientales. La creencia no es un estado mental puramente teórico que contempla las proposiciones abstractas evaluándolas como verdaderas o falsas sin la conexión con la conducta práctica. Es la disposición conductual que se manifiesta en las acciones concretas cuando se presentan las circunstancias apropiadas que la activan automáticamente sin necesitar la reflexión consciente adicional. Creer que el fuego quema es estar dispuesto a evitar el contacto directo con las llamas, a usar los guantes cuando manipulamos los objetos calientes y a alejarnos instintivamente cuando sentimos el calor excesivo aproximándose peligrosamente. Estas disposiciones conductuales son la sustancia real de la creencia, sin la cual no hay una creencia genuina, sino solo las palabras vacías que se pronuncian sin comprometerse realmente con su contenido. Quien dice creer que el fuego quema pero sistemáticamente toca las llamas sin la protección, no cree realmente lo que profesa verbalmente porque sus acciones contradicen su profesión, revelando que la supuesta creencia no es el hábito efectivo de acción. La duda es la irritación producida por la interrupción del hábito que paraliza la acción fluida automática. Cuando el hábito funciona sin los problemas, actuamos sin reflexionar sobre lo que hacemos, porque la creencia guía la conducta suavemente sin las fricciones que la detengan. Pero cuando el hábito se bloquea porque la acción habitual no produce los resultados esperados, experimentamos la duda que es el estado incómodo de indecisión que no sabemos cómo continuar actuando. Esta incomodidad de la duda es la motivación que impulsa la investigación que busca restaurar el flujo de la acción, estableciendo una nueva creencia que permita actuar nuevamente sin la parálisis. La investigación es el esfuerzo para pasar de la duda irritante a una nueva creencia estable que restaure el equilibrio práctico perdido. No investigamos por la curiosidad abstracta, desinteresada que busca el conocimiento por sí mismo sin la aplicación práctica.
Investigamos porque necesitamos actuar, y la duda nos impide actuar eficazmente, obligándonos a detenernos hasta resolver la incertidumbre que paraliza. Esta concepción práctica de la investigación contrasta radicalmente con la imagen tradicional del filósofo contemplativo que busca la verdad por el amor puro al conocimiento, sin las consideraciones utilitarias que contaminen la pureza teórica. El método científico fija las creencias mediante la referencia a los hechos externos independientes de las opiniones individuales que varían caprichosamente. Hay otros métodos que Peirce analiza críticamente, mostrando sus limitaciones. El método de la tenacidad consiste en aferrarse obstinadamente a las creencias que ya tenemos, rechazando toda la evidencia que las contradiga. Este método es psicológicamente efectivo porque elimina la duda mediante la negación, pero es intelectualmente indefendible porque ignora la realidad que eventualmente destruye las creencias obstinadas cuando chocan inevitablemente con los hechos. El método de la autoridad consiste en aceptar lo que las instituciones poderosas declaran verdadero sin cuestionar. Este método es socialmente estable, porque las autoridades pueden castigar la disidencia, pero es cognitivamente arbitrario porque las diferentes autoridades declaran las verdades incompatibles sin el criterio objetivo que las adjudique. El método de la razón pura consiste en deducir las conclusiones desde los principios evidentes por sí mismos, sin consultar la experiencia. Este método es atractivo para los filósofos que valoran la coherencia lógica, pero es insuficiente porque los principios supuestamente evidentes varían entre las diferentes tradiciones filosóficas sin el método que resuelva los desacuerdos. El método científico es superior porque se autocorrige sistemáticamente mediante la experiencia que detecta los errores obligando a revisarlos. Las teorías científicas se prueban experimentalmente y se abandonan cuando fallan prediciendo las observaciones. Esta autocorrección acumulativa es lo que explica el progreso de las ciencias que avanzan constantemente mientras la filosofía tradicional permanece estancada, repitiendo las mismas controversias sin resolverlas nunca definitivamente. Peirce rechaza radicalmente la verdad como la correspondencia inmediata accesible a un individuo aislado, que compara sus ideas con la realidad verificando directamente si coinciden. Esta concepción tradicional presupone que cada sujeto puede conocer la verdad individualmente sin necesitar a otros, mediante la intuición directa que capta los hechos sin la mediación. Pero esta teoría genera el problema insoluble del escepticismo, porque nunca podemos salir de nuestras representaciones mentales para compararlas con la realidad externa, verificando si coinciden realmente. Quedamos encerrados en nuestras ideas sin el acceso directo a las cosas mismas que supuestamente representan, generando la duda cartesiana sobre si el mundo exterior existe o es la ilusión producida por un genio maligno que nos engaña sistemáticamente. La verdad es aquello en lo que la comunidad de los investigadores convergerá al final de la investigación indefinida si continúa suficientemente sin detenerse prematuramente. Esta definición revolucionaria hace la verdad independiente de lo que cualquier individuo particular crea ahora o en cualquier momento histórico específico. Lo que yo creo es irrelevante para determinar la verdad porque puedo estar equivocado sistemáticamente sin que mi error afecte lo que es verdadero objetivamente. Lo que la comunidad científica actual cree tampoco es necesariamente verdadero porque la ciencia actual puede estar equivocada, siendo corregida por las investigaciones futuras que descubran los errores que ahora no detectamos. Esta concepción comunitaria y procesual de la verdad la sitúa en el futuro indefinido como el límite ideal que nunca alcanzamos definitivamente, pero hacia el cual nos aproximamos progresivamente mediante la investigación continua. La verdad no es la posesión actual que tengamos ahora, sino la meta regulativa que orienta la investigación
sin ser alcanzable completamente en ningún momento finito. Siempre podemos estar equivocados sobre cualquier afirmación particular, sin que esto implique el escepticismo que niega la posibilidad del conocimiento. El escepticismo afirma que nunca podemos conocer la verdad. Peirce afirma que podemos aproximarnos indefinidamente sin poseerla completamente nunca. Lo real es aquello sobre lo que la opinión final inevitablemente concordará si la investigación continúa suficientemente superando los errores parciales. Esta definición hace la realidad dependiente de la investigación, pero no dependiente de lo que creemos arbitrariamente ahora. La realidad es aquello que resiste nuestras interpretaciones erróneas, obligándonos a corregirlas cuando chocan con los hechos que no podemos manipular a voluntad. Lo real es independiente de las opiniones individuales contingentes, pero es accesible mediante el proceso comunitario de investigación que se autocorrige sistemáticamente, eliminando los errores, acumulando las verdades parciales progresivamente. La verdad no es subjetiva, dependiendo de lo que cada sujeto crea, ni relativa al contexto cultural o histórico, cambiando según las épocas. Es objetiva porque está determinada por la realidad independiente que todos compartimos sin importar nuestras creencias particulares divergentes. Pero esta objetividad no es accesible inmediatamente a ningún individuo aislado, sino solo como el límite de un proceso comunitario indefinido que converge asintóticamente hacia la verdad sin alcanzarla, completamente nunca en ningún momento finito determinado. Este concepto hace la verdad la regla normativa que guía la investigación sin caer en el dogmatismo que pretende poseer la verdad definitivamente. Siempre podemos revisar cualquier creencia ante la nueva evidencia, sin renunciar a la objetividad que distingue las verdades de los errores. El falibilismo se combina con el realismo que afirma la existencia de las verdades objetivas sin la contradicción. Podemos estar equivocados sobre cualquier afirmación particular, sin que esto implique que no hay las verdades objetivas. Simplemente no las poseemos definitivamente ahora, aunque podemos aproximarnos progresivamente mediante la investigación continua que se autocorrige. ¿Cómo piensa el ser humano cuando reflexiona sobre los problemas complejos que requieren el razonamiento elaborado? No pensamos mediante el acceso directo a las cosas mismas sin la mediación. Todo pensamiento es en los signos que representan los objetos ausentes haciéndolos presentes, indirectamente mediante las representaciones materiales o mentales. No hay el pensamiento sin la mediación sígnica, porque pensar es manipular los signos que están en lugar de las cosas, permitiendo razonar sobre ellas sin tenerlas físicamente presentes ante nosotros. Cuando pienso en París, no necesito estar en París. Uso los signos lingüísticos, las imágenes mentales y los conceptos abstractos que representan París, permitiéndome pensar sobre esa ciudad aunque esté a miles de kilómetros de distancia físicamente. Un signo es algo que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad específica. Esta definición triádica es central porque involucra tres elementos irreductibles. El signo mismo, que es la representación material o mental. El objeto, que es aquello que el signo representa. El interpretante, que es el efecto que el signo produce en la mente de quien lo interpreta. Esta estructura triádica distingue radicalmente la semiótica de Peirce de las teorías diádicas, que solo consideran el signo y el objeto, ignorando el interpretante, que es crucial para comprender cómo funcionan los signos realmente. El signo produce en la mente un interpretante que no es simplemente la idea del objeto, sino otro signo que traduce y desarrolla el primero, haciéndolo más explícito. El interpretante es el signo del mismo objeto que el signo original representa, pero lo representa de manera diferente, ampliando, corrigiendo o precisando la representación inicial. Esta producción de los interpretantes es lo que Peirce llama la semiosis,
que es el proceso mediante el cual los signos generan otros signos indefinidamente sin detenerse nunca en un interpretante final que agote completamente el significado del signo original. Esta semiosis es potencialmente infinita porque cada interpretante puede generar los nuevos interpretantes que lo interpretan a su vez sin el límite determinado. Cuando explico el significado de una palabra usando otras palabras, estas otras palabras requieren la explicación mediante las palabras adicionales que requieren la explicación ulterior indefinidamente. Nunca alcanzamos el significado último que no requiera la interpretación adicional mediante los signos que lo traduzcan. Esta infinitud de la semiosis es la característica esencial del pensamiento humano que nunca alcanza la intuición directa de las cosas sin la mediación sígnica. Los signos se clasifican en tres tipos según la relación entre el signo y su objeto. Los íconos representan mediante la similitud, compartiendo las cualidades con el objeto representado. Un retrato es un ícono de la persona retratada porque se le parece visualmente. Un diagrama es un ícono de las relaciones que representa porque reproduce estructuralmente esas relaciones mediante las líneas y los puntos. Los índices representan mediante la conexión causal o física con el objeto. El humo es un índice del fuego porque es producido causalmente por él. Una huella es un índice del pie que la produjo porque hay una conexión física directa entre ambos. Los símbolos representan mediante la convención social sin la similitud ni la conexión natural. Las palabras son los símbolos, porque su relación con los objetos que designan es arbitraria establecida convencionalmente sin que haya el parecido ni la conexión causal entre ellas. La semiótica de Peirce es la primera teoría sistemática del signo que funda la semiótica moderna, anticipando los desarrollos del siglo XX. Saussure desarrollará la semiología estructuralista, enfatizando el carácter convencional de los signos lingüísticos. Morris desarrollará la semiótica conductista, aplicándola a la teoría del significado. Eco desarrollará la semiótica cultural, aplicándola al análisis de los fenómenos culturales complejos. Todos estos desarrollos parten de Peirce, que estableció los fundamentos conceptuales de la teoría general de los signos, que estudia cómo funcionan las representaciones en todos los dominios sin limitarse al lenguaje verbal. El detective Sherlock Holmes examina la escena del crimen observando los detalles que otros ignoran como irrelevantes. Encuentra la ceniza de un cigarro específico, los rastros de barro con la composición química particular y la marca de una pisada con el desgaste característico. Estos hechos dispersos no tienen el sentido aisladamente, pero sugieren una hipótesis que los unifica explicándolos coherentemente. El detective infiere que el asesino es un fumador de los cigarros caros. Frecuenta cierto distrito de la ciudad donde hay ese tipo de barro y cojea ligeramente del pie izquierdo, produciendo el desgaste observado. Esta inferencia no es la deducción que deriva las conclusiones necesarias de las premisas, ni la inducción que generaliza desde los casos observados. Es la abducción que es la lógica de la hipótesis que infiere la mejor explicación posible para un hecho sorprendente que interrumpe las expectativas normales. Peirce propone tres categorías universales que aparecen en toda la experiencia, sin excepción. La primeiridad es la cualidad pura sentida, inmediatamente, sin la reflexión que la conceptualice. El rojo que veo, sin pensar que es rojo, es la primeiridad. La tristeza que siento, sin analizarla conceptualmente, es la primeiridad. La secundidad es la resistencia, la reacción, el hecho bruto que se impone sin la mediación. Chocar contra una pared es la secundidad, porque la pared resiste independientemente de lo que yo piense sobre ella. El esfuerzo muscular es la secundidad, porque implica la resistencia que se opone al movimiento. La terceiridad es la mediación, la ley, el hábito que conecta dos términos mediante la regla general.
La relación entre la causa y el efecto es la terceridad porque implica la ley que media entre los eventos separados temporalmente. La abducción difiere radicalmente de la deducción, que es necesaria, pero estéril porque solo explicita lo que ya estaba implícito en las premisas, sin añadir la información nueva. Si todos los hombres son mortales, y Sócrates es un hombre, entonces necesariamente Sócrates es mortal. Esta conclusión es cierta, pero no nos enseña nada que no supiéramos ya mediante las premisas. Difiere también de la inducción que generaliza, desde los casos observados hacia las leyes universales, sin explicar por qué esos casos ocurren. He observado 1000 cuervos negros, entonces infiero que todos los cuervos son negros. Esta generalización es útil, pero no explica por qué los cuervos son negros sin ofrecer la hipótesis sobre los mecanismos causales que producen el color. La abducción inventa las explicaciones nuevas que van más allá de los datos observados, proponiendo las hipótesis sobre los mecanismos ocultos que producen los fenómenos visibles. No es una inferencia necesaria, porque la hipótesis puede ser falsa, aunque explique los datos actualmente disponibles. Otras hipótesis alternativas podrían explicar los mismos datos igualmente bien o mejor, pero la abducción es indispensable para el progreso científico porque genera las hipótesis que la deducción y la inducción prueban posteriormente sin poder generarlas ellas mismas. Sin la abducción, la ciencia no podría descubrir las leyes nuevas quedando reducida, sino de clasificar las observaciones sin comprenderlas teóricamente. El falibilismo sostiene que ninguna creencia es absolutamente cierta, siendo inmune a la revisión ante la nueva evidencia que la contradiga. Toda afirmación científica, filosófica o cotidiana es revisable sin excepción porque siempre podemos estar equivocados sobre cualquier cosa, sin importar cuán firmemente la creamos actualmente. Esta tesis no es el escepticismo, que niega la posibilidad del conocimiento, afirmando que nunca podemos saber nada con la certeza. Podemos tener las creencias firmemente justificadas por la evidencia abundante, sin pretender la infalibilidad definitiva que excluya toda posibilidad de un error futuro. Esto no es el escepticismo, porque el falibilismo afirma que podemos tener el conocimiento justificado, aunque siempre revisable. El escepticismo niega que tengamos el conocimiento alguno, declarando todas las creencias igualmente injustificadas. Esta diferencia es crucial porque el falibilismo permite el progreso científico mediante la revisión continua de las teorías, que se mejoran sucesivamente aproximándose a la verdad sin alcanzarla definitivamente. El escepticismo paraliza la investigación declarando inútil todo esfuerzo cognitivo porque nunca alcanzaremos la certeza absoluta que el falibilista no pretende necesitar para tener el conocimiento genuino. La ciencia progresa reconociendo sus límites sin pretender la infalibilidad que la volvería dogmática, rechazando la evidencia que contradiga las teorías establecidas. La humildad epistemológica es la condición del avance real, porque permite abandonar las teorías falsas cuando la evidencia las refuta sin aferrarse obstinadamente a ellas, por el orgullo intelectual que las defiende contra toda crítica. Esta actitud falibilista es lo que distingue la ciencia genuina de las pseudociencias, que pretenden las certezas absolutas inmunes a la revisión empírica, protegiéndose mediante las inmunizaciones ad hoc que las hacen irrefutables pero vacías. Los racionalistas construyen los sistemas filosóficos perfectos, donde todo se deduce desde los principios primeros inmutables, establecidos mediante la razón pura sin la contaminación empírica. Hegel deduce toda la realidad desde la idea absoluta. Spinoza deduce la ética desde las definiciones geométricas. Leibniz deduce el mundo desde las mónadas que reflejan el universo completo. Estos sistemas impresionan por su coherencia lógica interna, produciendo la admiración estética, que celebra la arquitectura conceptual construida con el rigor matemático.
Pero James los rechaza brutalmente porque flotan en las abstracciones vacías sin la conexión con la vida concreta que vivimos diariamente enfrentando los problemas prácticos que los sistemas no resuelven. William James populariza el pragmatismo, transformándolo de la doctrina técnica, accesible solo a los especialistas en la filosofía de la ciencia, en la filosofía de vida comprensible para cualquier persona educada que busca la orientación práctica. Peirce había formulado el pragmatismo en el lenguaje lógico-técnico dirigido a los científicos y los filósofos profesionales. James lo traduce al lenguaje cotidiano accesible, mostrando sus aplicaciones a los problemas vitales que todos enfrentamos sin necesitar la formación filosófica especializada. Esta popularización escandaliza a Peirce, que considera que James vulgariza el pragmatismo, distorsionándolo hasta volverlo irreconocible respecto a la formulación original técnicamente precisa. James opone el pragmatismo al racionalismo rígido, estableciendo el contraste dramático entre dos temperamentos filosóficos incompatibles. El pragmatismo mira hacia adelante, preguntándose qué consecuencias futuras se siguen de aceptar una idea como verdadera. El racionalismo mira hacia atrás, preguntándose qué supuestos primeros justifican deductivamente una idea derivándola necesariamente. Esta diferencia de orientación temporal es la diferencia de actitud vital ante el conocimiento. Los racionalistas buscan los fundamentos últimos que garanticen la certeza absoluta. Los pragmatistas buscan las consecuencias útiles que guíen la acción eficazmente sin necesitar los fundamentos últimos que la filosofía tradicional nunca encontró después de siglos de la búsqueda infructuosa. La filosofía debe conectarse con la experiencia concreta vivida sin flotar en las abstracciones que se alejan progresivamente de la vida real, hasta perderse en las especulaciones que nadie excepto otros filósofos profesionales comprende ni valora. Un carpintero, un médico, un padre de familia enfrentan los problemas concretos que requieren las decisiones prácticas. La filosofía que no ayuda a vivir mejor es el entretenimiento intelectual que solo sirve a los académicos que ganan el dinero publicando los libros que otros académicos leen, sin que nada cambie en el mundo real fuera de las universidades donde se produce esta literatura especializada. Estéril. James hace del pragmatismo un temperamento filosófico que es la preferencia vital por lo particular sobre lo universal, por lo fluido sobre lo fijo, por lo abierto sobre lo cerrado. Los racionalistas prefieren lo universal que subsume lo particular bajo las categorías generales. Los pragmatistas prefieren lo particular que resiste las clasificaciones universales, conservando su singularidad irreductible. Los racionalistas prefieren lo fijo que permanece idéntico eternamente sin cambiar. Los pragmatistas prefieren lo fluido que cambia constantemente, adaptándose a las circunstancias nuevas. Los racionalistas prefieren los sistemas cerrados que explican todo definitivamente. Los pragmatistas prefieren los sistemas abiertos que admiten la novedad genuina sin predeterminarla. Esta actitud pragmática es antidogmática, tratando las ideas como los instrumentos provisionales que se revisan cuando dejan de funcionar eficazmente. No son las verdades eternas que debemos defender contra toda crítica, protegiéndolas dogmáticamente. Son las herramientas falibles que abandonamos cuando se desgastan, reemplazándolas con las herramientas mejores que funcionan más eficazmente. Un carpintero que conserva un martillo roto por la lealtad sentimental es necio. Un filósofo que conserva una teoría refutada por la lealtad intelectual es igualmente necio, desperdiciando la energía, defendiendo lo indefendible cuando debería buscar las teorías mejores que funcionen. Una idea es verdadera en la medida en que creerla funciona satisfactoriamente en nuestra vida, produciendo las consecuencias deseables que mejoran nuestra situación práctica. Esta definición escandaliza inmediatamente porque parece hacer la verdad subjetiva dependiendo
de lo que cada individuo considera satisfactorio según sus preferencias personales arbitrarias. Si lo verdadero es lo que funciona, entonces cada persona tendría su propia verdad, sin los criterios objetivos que distingan las verdades genuinas de los errores convenientes. Un paranoico que cree que todos conspiran contra él puede encontrar que esta creencia funciona satisfactoriamente explicando coherentemente todas sus experiencias negativas. Entonces sería verdadera para él, aunque sea objetivamente falsa. James responde a esta objeción obvia distinguiendo entre la utilidad en el sentido estrecho, que es la simple conveniencia egoísta, y la verificación en el sentido amplio, que es la confirmación pública mediante la experiencia compartida. Verdadero no significa simplemente útil para mí ahora, satisfaciendo mis deseos inmediatos, sin considerar la realidad externa que resiste mis interpretaciones erróneas. Significa que se verifica en la experiencia cuando someto la idea a la prueba mediante las acciones que la implementan, confrontándola con los hechos que la confirman o la refutan independientemente de lo que yo desee que sea verdadero. Las ideas verdaderas son aquellas que podemos asimilar incorporándolas coherentemente a nuestro sistema de creencias sin generar las contradicciones, validar sometiéndolas a la prueba experimental que las confirma, corroborar mediante el acuerdo intersubjetivo de otros investigadores que replican nuestros resultados y verificar activamente mediante las acciones que producen los efectos predichos. Esta verificación es el proceso activo que requiere el esfuerzo experimental y no la simple contemplación pasiva que acepta las ideas sin probarlas. Debemos hacer algo con las ideas para descubrir si son verdaderas, implementándolas prácticamente sin quedarnos en la especulación teórica que no se compromete con las consecuencias verificables. Las ideas falsas son aquellas que no podemos hacer funcionar así porque chocan con la experiencia resistiéndose a ser verificadas cuando intentamos implementarlas. Un mapa falso de una ciudad nos hace perdernos cuando intentamos usarlo para navegar. Esta pérdida es la verificación de su falsedad mediante las consecuencias negativas que revelan el error. Un mapa verdadero nos lleva exitosamente al destino buscado. Este éxito es la verificación de su verdad mediante las consecuencias positivas que confirman su exactitud. La diferencia entre las ideas verdaderas y las falsas es la diferencia en las consecuencias prácticas que producen cuando las usamos sin ser la diferencia meramente verbal que no afecta la experiencia. Esta teoría escandaliza a los filósofos tradicionales que consideran que James confunde la verdad con la utilidad, destruyendo la objetividad que distingue el conocimiento genuino de las creencias convenientes. Bertrand Russell ataca ferozmente esta teoría argumentando que hacer la verdad dependiente de las consecuencias satisfactorias la subjetiviza volviéndola relativa a los intereses individuales que varían caprichosamente. Una creencia puede ser útil sin ser verdadera. Creer que un Dios benevolente gobierna el universo puede ser psicológicamente útil proporcionando el consuelo, sin ser verdadero objetivamente si no existe tal Dios. James responde insistiendo en que la verificación es el proceso público controlado por la realidad que no podemos manipular a voluntad según nuestros deseos. La realidad resiste y corrige nuestras interpretaciones erróneas, obligándonos a revisarlas cuando chocan con los hechos. No podemos simplemente decidir que algo es verdadero porque nos conviene creerlo. Debemos someterlo a la prueba mediante la experiencia que lo confirma o lo refuta independientemente de nuestras preferencias. Esta corrección externa es lo que garantiza la objetividad sin necesitar la correspondencia metafísica, misteriosa entre las ideas y la realidad que nadie puede verificar directamente saliendo de sus representaciones mentales. Un hombre se encuentra en la montaña enfrentando un abismo que debe saltar para salvarse, porque el incendio avanza detrás, consumiendo el bosque rápidamente. No tiene la evidencia concluyente de que puede saltar,
esa distancia exitosamente porque nunca saltó tan lejos anteriormente. Puede suspender el juicio esperando más evidencia que nunca llegará porque el fuego lo alcanzará matándolo antes de que obtenga la certeza sobre sus capacidades atléticas. Puede decidir que no puede saltar renunciando al intento muriendo quemado pasivamente. Puede decidir que puede saltar intentándolo con todas sus fuerzas, lo cual aumenta significativamente sus probabilidades de éxito porque la confianza mejora el rendimiento físico. En ciertas situaciones vitales, debemos decidir sin poseer la evidencia concluyente suficiente que garantice el éxito de nuestra elección, eliminando toda la incertidumbre. Cuando la opción es viva tocando nuestros intereses vitales genuinos, forzosa porque no decidir es ya decidir implícitamente y momentánea porque debe tomarse ahora sin poder posponerse indefinidamente. Entonces la neutralidad misma es ya una elección con las consecuencias reales. Suspender el juicio esperando más evidencia no es la postura neutral que evita comprometerse, sino la decisión práctica de no actuar, que tiene los efectos tan reales como la decisión de actuar. Suspender el juicio puede hacernos perder los bienes reales que solo la acción comprometida obtiene creando las condiciones de su propia verificación. La confianza en otra persona puede crear la confianza recíproca que hace real esa confianza, confirmándola mediante la experiencia sin que existiera previamente esperando ser descubierta. Si desconfío preventivamente, esperando la evidencia concluyente de que la otra persona es confiable, nunca obtendré esa evidencia, porque mi desconfianza impide que la otra persona se comporte confiablemente conmigo. Pero si confío arriesgándome, puedo crear la relación confiable que verifica mi confianza inicial mediante las consecuencias que produce. James defiende el derecho a creer en la religión, el amor, la libertad y otros valores cuando la evidencia es insuficiente, pero la apuesta vital requiere la decisión inmediata. No podemos esperar la evidencia concluyente sobre si Dios existe, si seremos amados, si somos libres, porque estas cuestiones no se resuelven mediante la observación pasiva, sino mediante el compromiso activo que crea las condiciones de su propia verificación. Creer en Dios puede transformar la vida haciéndola más significativa, sin que esta transformación pruebe que Dios existe objetivamente. Pero tampoco prueba que no existe, porque la experiencia religiosa genuina es la evidencia relevante que no podemos descartar dogmáticamente. Esto no justifica creer cualquier cosa arbitrariamente, satisfaciendo los deseos sin considerar la evidencia disponible. Solo aplica donde la evidencia es genuinamente indecidible, dejando el espacio legítimo para la apuesta vital, y donde la elección es urgente sin poder posponerse, esperando más información que quizás nunca llegue. No puedo creer que puedo volar tirándome de un edificio alto, porque la evidencia disponible es decisiva contra esta creencia, sin dejar el espacio para las apuestas legítimas. Pero puedo creer en el amor, la libertad o Dios, porque la evidencia es insuficiente sin ser decisiva ni a favor ni en contra, dejando el espacio donde la voluntad puede legítimamente inclinar la balanza. Los críticos acusan a James de irracionalismo, que justifica las creencias sin la evidencia, violando los estándares epistémicos que distinguen el conocimiento de la superstición. W. K. Clifford había argumentado que es inmoral creer cualquier cosa sin la evidencia suficiente porque las creencias infundadas dañan a otros propagándose socialmente. James responde que Clifford absolutiza la exigencia de la evidencia, ignorando que en las situaciones vitales urgentes, la inacción por la falta de evidencia es tan dañina como la acción equivocada. Debemos equilibrar dos riesgos: creer las falsedades y perder las verdades. Clifford solo teme el primer riesgo. James reconoce que el segundo riesgo es igualmente grave, perdiendo los bienes reales que solo la creencia comprometida obtiene.
Las relaciones entre las experiencias son tan directamente experimentadas como las cosas mismas, sin necesitar inferirse mediante los razonamientos que las construyan artificialmente. Esta tesis del empirismo radical de James contradice frontalmente el empirismo clásico de Hume, que solo reconocía las impresiones separadas como los datos inmediatos de la experiencia, debiendo explicar después cómo se conectan mediante la asociación psicológica que las une sin el fundamento real. Hume afirmaba que vemos la bola de billar A moverse, después vemos la bola B moverse, pero nunca vemos la conexión causal entre ambos movimientos. Esta conexión es un añadido mental que proyectamos sobre las experiencias separadas sin percibirla directamente, según el análisis empirista clásico que atomiza la experiencia fragmentándola. Para James, experimentamos directamente la continuidad, la transición y la conjunción, sin necesitar inferirlas mediante las operaciones mentales que las construyan secundariamente. Cuando veo una película, experimento el movimiento continuo sin percibir los fotogramas separados que mi mente debe conectar artificialmente. Cuando escucho una melodía, experimento el flujo musical continuo sin percibir las notas aisladas que debo unir mentalmente. Esta continuidad es dada inmediatamente en la experiencia sin ser una construcción posterior que añade algo no presente originalmente. El empirismo clásico falsifica la experiencia al atomizarla, destruyendo las conexiones que están presentes desde el inicio sin necesitar ser añadidas. La experiencia pura es el flujo continuo antes de dividirse en el sujeto que conoce y el objeto conocido mediante la reflexión que introduce las distinciones conceptuales. El bebé que mira el mundo no distingue todavía entre sí mismo y las cosas que percibe experimentando la totalidad indiferenciada donde todo fluye sin las fronteras nítidas que separen lo interno de lo externo. Esta experiencia pura es el dato primario que después se diferencia mediante el desarrollo cognitivo que introduce las categorías, distinguiendo el sujeto del objeto, la mente de la materia, el yo del mundo. Estas distinciones son útiles prácticamente, pero no están presentes originalmente en la experiencia inmediata que las precede, siendo indiferenciada inicialmente. Esta doctrina es más radical que el empirismo de Hume, porque incluye las relaciones en lo dado inmediatamente, sin reducir la experiencia a los átomos separados que requieren ser conectados posteriormente. Hume tuvo que añadir la asociación psicológica como un principio extraempírico que explica las conexiones que la experiencia supuestamente no proporciona. Pero esta adición es innecesaria si reconocemos honestamente que experimentamos las conexiones directamente sin inferirlas. El empirismo radical es más fiel a la experiencia vivida que el empirismo clásico que la distorsiona mediante los análisis conceptuales que la fragmentan artificialmente. El universo no es una colección de los átomos discretos yuxtapuestos mecánicamente, sin las conexiones intrínsecas como imaginaba el empirismo clásico, siguiendo la física newtoniana. Es el tejido de las experiencias conectadas intrínsecamente, donde las relaciones son tan reales como los términos, relacionados sin ser los añadidos externos que los unen desde fuera. Esta visión holística anticipa los desarrollos de la física contemporánea que descubre las conexiones no locales entre las partículas que parecían separadas. La realidad es la red de las relaciones constitutivas, sin los elementos últimos, completamente independientes que existirían aisladamente sin afectar ni ser afectados por otros elementos. Las consecuencias filosóficas son profundas, porque disuelven los dualismos tradicionales que separan la mente y la materia, el sujeto y el objeto, lo interno y lo externo, como las sustancias independientes que después deben conectarse misteriosamente.
Estos dualismos resultan de los análisis conceptuales que dividen artificialmente la experiencia originalmente continua, generando los pseudoproblemas filosóficos insolubles. Si partimos de la experiencia pura indiferenciada, los dualismos no surgen porque las distinciones entre la mente y la materia son funcionales sin ser sustanciales. La misma experiencia funciona como física cuando se relaciona con otras experiencias de cierta manera, y funciona como mental cuando se relaciona de otra manera sin ser dos sustancias diferentes ontológicamente. Los monistas pretenden reducir toda la realidad a un único principio absoluto integrador que unifica completamente la multiplicidad aparente bajo una sustancia o ley fundamental. Hegel reduce todo al espíritu absoluto que se despliega dialécticamente. Spinoza reduce todo a Dios como la sustancia única con los infinitos atributos. Los materialistas reducen todo a la materia que se organiza según las leyes físicas necesarias. Estas grandes síntesis metafísicas prometen explicar todo unificándolo sistemáticamente sin dejar los residuos que escapen a la totalización. Impresionan intelectualmente por su ambición arquitectónica, que construye los sistemas cerrados, donde cada elemento tiene su lugar necesario determinado por el principio único que gobierna todo. James rechaza violentamente el monismo, defendiendo el pluralismo que sostiene que el universo es plural, abierto e incompleto, sin un sistema final que capture toda la realidad exhaustivamente. No hay un principio único que unifique todo bajo la categoría universal que subsuma las diferencias particulares, eliminándolas como las meras apariencias de una unidad subyacente. Las cosas son realmente múltiples sin reducirse a las manifestaciones de una sustancia única. Los eventos son genuinamente diversos sin derivarse necesariamente de una ley universal que los determine completamente. Esta multiplicidad irreductible es la característica fundamental de la realidad que los monismos falsifican al forzarla dentro de los esquemas unificadores que la simplifican excesivamente. El universo es abierto, admitiendo la novedad genuina, que no estaba predeterminada desde el inicio, esperando simplemente realizarse temporalmente. Hay la creatividad real que añade algo nuevo, que antes no existía ni siquiera potencialmente. El futuro no está contenido ya en el presente, como el roble está contenido en la bellota, que solo necesita desarrollarse actualizando lo que ya era potencialmente. Hay las emergencias genuinas que producen las cualidades nuevas irreductibles a las combinaciones de los elementos preexistentes. La conciencia no estaba contenida en la materia inconsciente esperando emerger. Es la novedad genuina que aparece sin estar predeterminada por las condiciones físicas que la produjeron causalmente sin contenerla previamente. Cada perspectiva revela los aspectos reales de la realidad sin que ninguna perspectiva sea absoluta ni exhaustiva, capturando todo desde el punto de vista divino que las unifica completamente. El físico que estudia el cerebro ve las neuronas y las sinapsis. El psicólogo que estudia la mente ve los pensamientos y las emociones. Estas perspectivas son parciales, revelando los aspectos diferentes sin que haya una perspectiva superior que las integre, mostrando que ambas describen lo mismo desde los ángulos distintos. No hay la descripción privilegiada que capture la realidad tal como es en sí misma, independientemente de toda perspectiva. Toda descripción es desde algún punto de vista que selecciona ciertos aspectos, ignorando otros sin poder captarlo todo simultáneamente. El pluralismo respeta la diversidad irreductible de las experiencias, los valores y las verdades parciales sin forzarlas dentro de un sistema único que las jerarquice según el criterio absoluto. Las culturas son diversas sin que haya una cultura superior que represente el desarrollo humano completo, relegando las otras a los estadios inferiores que deben superarse.
Los valores son múltiples sin que haya un valor supremo que subordine todos los demás, organizándolos jerárquicamente. Las verdades son parciales sin que haya una verdad total que las contenga, como los fragmentos de una sabiduría completa. Esta diversidad no es un defecto que debe corregirse mediante la unificación, sino la riqueza que debe respetarse resistiendo la tentación totalitaria de reducirlo todo a uno. Esta visión es más honesta con la experiencia vivida que realmente experimentamos como múltiple, fragmentaria y parcial, sin el acceso a las totalidades que la unifiquen completamente. Las grandes síntesis metafísicas cerradas son las construcciones especulativas que satisfacen las necesidades emocionales de orden y control, sin basarse en la experiencia efectiva que las verifique. Queremos creer que el universo es el cosmos ordenado completamente, porque el caos nos angustia. Pero proyectar este deseo sobre la realidad falsificándola es la deshonestidad intelectual que James rechaza, prefiriendo aceptar que el universo es parcialmente caótico sin un gobernante único que lo controle absolutamente. Un universo pluralista es más humano, porque deja el espacio para la novedad genuina, la libertad real y el riesgo auténtico, sin predeterminar todo desde el inicio. Si el monismo fuera verdadero, nada sería genuinamente nuevo, porque todo estaría ya contenido en el principio único que se despliega necesariamente. La libertad sería la ilusión, porque todo estaría determinado por la sustancia única que se desarrolla sin las alternativas posibles. El riesgo sería la apariencia, porque el resultado final estaría garantizado desde siempre, sin la posibilidad de un fracaso real. Esta consecuencia fatalista del monismo es inaceptable para James, que defiende la apertura del futuro como la condición de la vida humana significativa que elige sin las garantías de éxito. Un alcohólico crónico que destruyó su familia mediante la violencia doméstica y perdió su trabajo por el ausentismo, asiste a una reunión religiosa donde experimenta la conversión súbita transformándose completamente. Deja de beber inmediatamente, reconcilia con su familia pidiendo el perdón genuino y encuentra el empleo estable trabajando honestamente. Esta transformación es verificable públicamente mediante los cambios conductuales observables, sin necesitar aceptar las creencias teológicas que el convertido profesa como la explicación de su cambio. Los vecinos que observan la transformación pueden verificar que ocurrió sin creer en el Dios que el convertido dice que lo salvó. Esta verificación pública de los efectos es lo que interesa pragmáticamente a James, sin importar si las creencias son verdaderas metafísicamente. En las variedades de la experiencia religiosa, publicado en 1900, James estudia los fenómenos religiosos empíricamente como un psicólogo, sin pretender ser un teólogo que evalúa las doctrinas según la ortodoxia confesional. Recopila los testimonios autobiográficos de las conversiones, las experiencias místicas y las vidas santas, examinando sus características psicológicas comunes, sin juzgar si las interpretaciones teológicas que los sujetos ofrecen son verdaderas objetivamente. Un santo católico y un santo hindú pueden tener las experiencias fenomenológicamente similares, aunque sus interpretaciones teológicas sean incompatibles. Esta similitud psicológica es un dato empírico que la ciencia puede estudiar sin resolver las disputas teológicas sobre cuál interpretación es verdadera. James evalúa las creencias religiosas por sus frutos, preguntándose qué transformaciones producen en la vida concreta de quienes las profesan genuinamente. Una religión que produce la paz interior, la energía moral renovada y el sentido existencial que orienta la vida es pragmáticamente válida,
para quien la vive sin importar si sus dogmas son verdaderos metafísicamente. La pregunta pragmática no es si Dios existe realmente, sino si creer en Dios transforma beneficiosamente la vida, haciendo al creyente más capaz de enfrentar las dificultades, más compasivo con otros que sufren y más comprometido con los valores que trascienden el egoísmo estrecho. La conversión religiosa es estudiada como un fenómeno psicológico que reestructura completamente la personalidad, reorganizando los valores, las prioridades y los hábitos sin necesitar la explicación sobrenatural que apela a las intervenciones divinas milagrosas. James describe las conversiones como los procesos psicológicos, donde los contenidos subconscientes que estaban marginados emergen súbitamente al centro de la conciencia, reorganizándola completamente. Esta descripción naturalista no niega la realidad de la transformación, pero la explica sin recurrir a los milagros que violan las leyes naturales, interviniendo desde fuera del orden causal normal. El misticismo es estudiado como la experiencia humana universal que aparece en todas las culturas, con las características fenomenológicas comunes aunque las interpretaciones teológicas varíen radicalmente. La experiencia de la unión con lo absoluto, la sensación de la inefabilidad que resiste la expresión verbal, el conocimiento noético que revela las verdades sin el razonamiento discursivo y la transitoriedad que impide prolongar indefinidamente el estado son los rasgos que los místicos de todas las tradiciones reportan consistentemente. Esta consistencia transcultural sugiere que hay una experiencia psicológica real, sin importar si las interpretaciones teológicas que las diferentes tradiciones ofrecen son verdaderas. La santidad se juzga por los efectos morales verificables que incluyen el ascetismo que cultiva la disciplina autoimpuesta, la fortaleza que soporta los sufrimientos sin colapsar, la pureza que mantiene la integridad sin corromperse y la caridad que ayuda generosamente a otros sin esperar las recompensas. Estos rasgos son admirables independientemente de las creencias teológicas que los motivan. Un santo cristiano y un santo budista pueden exhibir estas virtudes igualmente, aunque sus teologías sean incompatibles radicalmente. Esta convergencia práctica sin la convergencia teórica es lo que importa pragmáticamente, mostrando que la religión tiene el valor humano real. James no impone los dogmas teológicos que todos deban aceptar, ni niega la religión, declarándola la ilusión supersticiosa que la Ilustración debe eliminar. La trata como un fenómeno humano natural, digno de respeto, que merece el estudio científico empírico sin los prejuicios dogmáticos ni a favor ni en contra. Esta aproximación psicológica y pragmática abre el espacio secular para la religión sin el autoritarismo dogmático que impone las ortodoxias, excluyendo las alternativas legítimas. Permite que los creyentes y los ateos convivan reconociendo que las experiencias religiosas son reales psicológicamente, aunque discrepan sobre si reflejan las realidades sobrenaturales objetivas. Un niño camina por el bosque siguiendo una ruta habitual que recorre diariamente sin pensar, porque su cuerpo ya sabe automáticamente qué dirección tomar en cada bifurcación. Pero hoy encuentra un árbol caído, bloqueando el sendero, obligándolo a detenerse bruscamente. La acción habitual se bloquea súbitamente, generando una situación indeterminada donde no sabe cómo continuar sin reflexionar sobre las alternativas posibles. Puede intentar escalar el tronco, puede rodearlo por la izquierda o por la derecha, puede retroceder buscando otro camino completamente diferente. Esta indeterminación es irritante porque quiere llegar a casa, pero no sabe cómo proceder, requiriendo el pensamiento que resuelva el problema, restaurando la continuidad de la acción interrumpida abruptamente. Dewey llama instrumentalismo a su versión del pragmatismo, estableciendo que las ideas son los instrumentos para resolver las situaciones problemáticas concretas que bloquean la acción habitual.
El pensamiento no es la contemplación desinteresada de las verdades eternas que existen independientemente de nosotros, esperando ser descubiertas mediante la intuición pura. Surge cuando la acción habitual se bloquea, porque el ambiente cambia presentando los obstáculos nuevos que los hábitos establecidos no pueden manejar automáticamente. La situación se vuelve indeterminada, requiriendo la reorganización reflexiva que invente las soluciones nuevas mediante la imaginación que proyecta las consecuencias posibles de las acciones alternativas antes de ejecutarlas realmente. Las ideas son los planes de acción que son las hipótesis para restaurar la continuidad de la experiencia interrumpida por los obstáculos inesperados. El niño imagina escalar el tronco visualizando mentalmente los movimientos requeridos, anticipando las dificultades posibles antes de intentarlo físicamente. Esta anticipación mental es el pensamiento instrumental que evalúa las alternativas sin necesidad de probarlas, todas empíricamente, ahorrando el tiempo y la energía que se desperdiciarían mediante la prueba y el error ciega. Las ideas permiten experimentar mentalmente sin sufrir las consecuencias reales de los errores que podrían ser costosos o peligrosos si se cometieran físicamente. No hay el conocimiento contemplativo puro que exista separadamente de toda la práctica, flotando en la dimensión teórica independiente. Todo conocimiento auténtico nace de las situaciones problemáticas concretas y sirve a la práctica que busca resolver esos problemas eficazmente. La distinción entre el conocimiento puro y el aplicado es falsa, porque todo conocimiento es aplicado originalmente siendo generado por las necesidades prácticas, aunque después pueda generalizarse aplicándose a los contextos diferentes del original. La geometría nació de los problemas prácticos de la medición de los terrenos para la agricultura y la construcción, aunque después se desarrollara como un sistema abstracto que parece puramente teórico sin las aplicaciones inmediatas. La inteligencia no es una facultad separada que algunos poseen mientras otros carecen de ella, siendo la diferencia cualitativa absoluta. Es la reorganización reflexiva de la experiencia para enfrentar los problemas reales que todos ejercitan diariamente, aunque en los grados variables según la complejidad de los problemas que enfrentan habitualmente. El campesino que resuelve los problemas agrícolas complejos es inteligente, aunque no sepa las matemáticas abstractas. El matemático que no puede resolver los problemas cotidianos prácticos es menos inteligente en esos contextos, aunque domine las abstracciones teóricas sofisticadas. La inteligencia es contextual dependiendo del tipo de los problemas que se enfrentan, sin ser la capacidad general que se aplica uniformemente a todos los dominios. Este enfoque rechaza los dualismos tradicionales que separan la teoría y la práctica, el conocimiento y la acción, la mente y el mundo como las dimensiones independientes que después deben conectarse misteriosamente. Estos dualismos resultan de las abstracciones que aíslan artificialmente los aspectos de la experiencia originalmente integrada, generando los pseudo-problemas filosóficos insolubles. Si partimos de la experiencia como la interacción continua entre el organismo y el ambiente, los dualismos no surgen porque pensar es actuar selectivamente atendiendo ciertos aspectos, ignorando otros, sin ser un proceso mental separado del cuerpo que piensa mediante él. ¿Para qué asisten millones de niños a las escuelas, donde pasan años memorizando la información que olvidan inmediatamente después de los exámenes sin aplicarla nunca a sus vidas reales? La educación tradicional transmite pasivamente los conocimientos muertos acumulados históricamente mediante las lecciones verbales que los estudiantes deben repetir sin comprenderlos genuinamente. El maestro habla, los estudiantes escuchan, sin participar activamente en la construcción del conocimiento que reciben como un producto terminado sin entender cómo se generó ni para qué sirve prácticamente.
Esta transmisión pasiva es el entretenimiento mental que ocupa el tiempo sin transformar las capacidades reales de los estudiantes, que permanecen tan incapaces después de años de la escolarización como estaban antes de entrar, excepto por la capacidad de repetir verbalmente la información sin usarla. Para Dewey, la experiencia es la interacción continua entre el organismo y el ambiente sin ser un dato sensorial pasivo que el sujeto recibe sin modificarlo. Cada experiencia modifica simultáneamente al organismo que aprende y al ambiente que es transformado mediante la acción. El bebé que toca los objetos aprende sobre las texturas, las temperaturas y las resistencias mientras simultáneamente modifica esos objetos moviéndolos, tirándolos o rompiéndolos. Esta interacción recíproca es la experiencia genuina que integra la percepción y la acción sin separarlas artificialmente, como hace la teoría tradicional del conocimiento que imagina los sujetos pasivos que contemplan los objetos sin modificarlos. La educación es la reconstrucción continua de la experiencia que aumenta el sentido que le encontramos y la capacidad de dirigir la experiencia subsecuente hacia los fines elegidos reflexivamente. No es la acumulación de la información almacenada en la memoria que se recupera ocasionalmente cuando se necesita. Es la transformación de las capacidades de percibir, pensar y actuar que hace al educando más capaz de enfrentar las situaciones nuevas, improvisando las soluciones creativas que no estaban programadas previamente. Un estudiante bien educado no es una enciclopedia ambulante que memoriza los datos. Es un solucionador flexible de los problemas que transfiere los aprendizajes de un contexto a otro, adaptándolos inteligentemente. La escuela debe ser un laboratorio de la experiencia activa, donde los estudiantes aprenden haciendo, y no un lugar de la transmisión pasiva de la información muerta que no conecta con la vida real. Los niños aprenden participando en las actividades significativas que tienen los propósitos claros conectados con las necesidades que experimentan directamente. Construir una casa de juguete enseña la geometría práctica mejor que memorizar los teoremas abstractos. Cultivar un jardín enseña la biología experimental mejor que leer las descripciones verbales de las plantas. Organizar una tienda escolar enseña la aritmética aplicada mejor que resolver los problemas artificiales sin el contexto real. Aprender haciendo significa que los estudiantes participan activamente en los proyectos que tienen los productos concretos verificables públicamente sin limitarse a los ejercicios escolares que solo tienen el sentido dentro del sistema escolar desconectado del mundo real. Esta metodología activa respeta la naturaleza del niño que aprende naturalmente mediante la exploración curiosa del ambiente, sin necesitar la coerción externa que lo obligue a estudiar las materias que no le interesan. El interés genuino surge cuando las actividades conectan con las necesidades y los impulsos naturales del niño que busca comprender y controlar su ambiente, construyendo, experimentando y jugando creativamente. La democracia no es solo una forma de gobierno que se caracteriza por las elecciones periódicas donde los ciudadanos votan eligiendo los representantes. Es el modo de vida asociada, donde la experiencia se comparte libremente mediante la comunicación que permite la cooperación inteligente hacia los fines comunes. Una sociedad democrática educa a los ciudadanos capaces de participar activamente en las decisiones colectivas sin depender de las autoridades que piensan por ellos, diciéndoles qué hacer. Esta capacidad de un autogobierno colectivo requiere la educación activa y participativa, que desarrolla los hábitos democráticos desde la infancia mediante las prácticas escolares que permiten a los estudiantes elegir, planificar y evaluar sus propias actividades. La educación y la democracia se implican mutuamente sin poder separarse porque los ciudadanos democráticos requieren la educación que desarrolle la autonomía intelectual y moral, mientras que la educación genuina
requiere un ambiente democrático que respete la libertad de investigar sin imponer los dogmas que deben aceptarse sin el cuestionamiento. Las dictaduras educan los súbditos obedientes que repiten las ortodoxias sin pensar críticamente. Las democracias educan los ciudadanos autónomos que cuestionan, debaten y deciden cooperativamente sin necesitar las autoridades que piensen por ellos, imponiendo las verdades absolutas. Los filósofos tradicionales buscan la verdad como la correspondencia estática entre las proposiciones y la realidad independiente que existe objetivamente sin ser afectada por nuestras investigaciones. Esta búsqueda presupone que la realidad está completamente determinada antes de toda investigación, esperando ser descubierta mediante la contemplación que la refleja pasivamente sin modificarla. Pero esta teoría genera los problemas insolubles, porque nunca podemos salir de nuestras representaciones mentales para compararlas directamente con la realidad, verificando si corresponden exactamente. Quedamos encerrados dentro de nuestras creencias sin el acceso directo a los hechos externos que supuestamente representan, generando el escepticismo paralizante que niega la posibilidad del conocimiento objetivo. Dewey rechaza el término verdad por sus asociaciones con lo fijo y lo eterno que no cambia nunca, prefiriendo la asertibilidad garantizada que enfatiza el proceso mediante el cual las proposiciones son establecidas como confiables. Una proposición está garantizadamente acertable cuando la investigación la establece como la solución exitosa a un problema específico que la generó originalmente. Esta garantía no es absoluta ni eterna, porque las nuevas investigaciones pueden revisarla, descubriendo los errores que la investigación previa no detectó, pero es suficiente para guiar la acción eficazmente, sin necesitar la certeza metafísica imposible de alcanzar. La verdad no es la correspondencia estática con la realidad independiente que existe antes de toda investigación sin ser afectada por ella. Es el resultado de la investigación controlada públicamente mediante los métodos compartidos que la comunidad científica valida colectivamente sin depender de las intuiciones privadas que varían caprichosamente entre los individuos. Las proposiciones científicas son aceptadas cuando la comunidad las verifica mediante los experimentos que otros pueden replicar, obteniendo los mismos resultados. Esta replicabilidad pública es lo que garantiza la objetividad sin necesitar la correspondencia metafísica misteriosa entre las ideas y la realidad que nadie puede verificar directamente. Las proposiciones son los instrumentos que se evalúan por su capacidad de guiar la acción exitosamente, resolviendo los problemas que las generaron sin producir las consecuencias negativas inesperadas. Una teoría científica es confiable cuando permite predecir las observaciones futuras, controlar los procesos naturales y resolver los problemas prácticos sin fallar sistemáticamente. La mecánica newtoniana es asertible garantizadamente dentro de su dominio de aplicación, aunque sabemos que es una aproximación que falla en las escalas muy pequeñas o muy grandes, donde la mecánica cuántica y la relatividad son necesarias. Esta asertibilidad contextual es suficiente para los propósitos que la teoría sirve sin necesitar ser la verdad absoluta que funciona universalmente. La comunidad de los investigadores valida las afirmaciones mediante los métodos compartidos que permiten la verificación pública sin depender de la intuición privada que solo el individuo experimenta sin poder comunicarla. El científico que afirma haber descubierto algo debe publicar sus métodos permitiendo que otros repliquen sus experimentos verificando sus resultados independientemente. Esta verificación intersubjetiva es lo que distingue la ciencia de la pseudociencia, que apela a las revelaciones privadas que solo el gurú experimenta sin permitir la verificación independiente que las confirme o refute objetivamente.
Esta concepción socializa la verdad, haciéndola un logro cooperativo falible y revisable, en lugar de la posesión individual inmutable. Ningún científico individual posee la verdad absoluta, sino que la comunidad científica construye el conocimiento acumulativo mediante las investigaciones sucesivas que corrigen los errores previos, aproximándose progresivamente sin alcanzar nunca el límite final. Esta construcción colectiva requiere la comunicación libre que permite que las ideas circulen sin la censura que las bloquee. Las sociedades autoritarias que censuran la información destruyen la inteligencia colectiva, impidiendo la corrección de los errores que solo la crítica libre detecta eficazmente. Dos personas se encuentran en la calle y una dice buenos días, mientras la otra responde con el mismo saludo automáticamente sin pensar. Este intercambio aparentemente trivial es un fenómeno complejo que Dewey analiza, mostrando que el lenguaje no es la nomenclatura que nombra los objetos preexistentes mediante las palabras que funcionan como las etiquetas pegadas a las cosas. Es la actividad social que coordina las conductas entre los organismos que cooperan hacia los fines compartidos sin necesitar comunicar los pensamientos privados que existirían antes del lenguaje esperando ser expresados verbalmente. El saludo no transmite la información sobre el mundo exterior, sino que establece la relación social, reconociendo al otro como un participante legítimo en la interacción que se inicia mediante el intercambio verbal. La comunicación genuina es la participación compartida en los significados comunes mediante la experiencia conjunta que crea el entendimiento sin necesitar que los participantes tengan las ideas idénticas en sus mentes privadas. Cuando dos carpinteros construyen una mesa juntos, coordinan sus acciones mediante las palabras que indican qué hacer, sin necesitar que ambos tengan la misma representación mental de la mesa. Uno dice, pásame el martillo, y el otro lo pasa sin necesitar imaginar exactamente lo mismo que el primero imagina. Esta coordinación práctica es suficiente para la cooperación exitosa, sin requerir la coincidencia de las ideas internas que la filosofía tradicional considera esencial para la comunicación verdadera. El lenguaje permite la cooperación inteligente, transformando la conducta instintiva en la acción reflexiva, socialmente guiada mediante los símbolos que median entre el impulso y la respuesta. Los animales cooperan instintivamente mediante las señales que disparan las respuestas automáticas, sin la reflexión que considere las alternativas posibles. Las abejas coordinan mediante las danzas que indican la dirección de las flores sin elegir conscientemente qué comunicar. Los humanos cooperan reflexivamente mediante el lenguaje que permite discutir las alternativas, planificar las estrategias y evaluar los resultados sin estar atados a las respuestas automáticas programadas genéticamente. Sin el lenguaje no hay el pensamiento complejo que vaya más allá de la resolución inmediata de los problemas concretos presentes. El pensamiento es la conversación internalizada con otros generalizados que hemos incorporado mediante la socialización, que nos enseña a anticipar cómo otros responderían a nuestras acciones. Cuando delibero sobre qué hacer, imagino las objeciones que otros plantearían, considero las consecuencias que afectarían a otros y evalúo las alternativas desde las perspectivas diferentes de la mía inmediata. Esta multiplicidad de las voces internas es el pensamiento que requiere el lenguaje aprendido socialmente sin poder desarrollarse en el aislamiento completo. La democracia depende de la comunicación libre que permite el intercambio de las perspectivas sin la censura que bloquee las voces disidentes.
La censura y el secreto destruyen la inteligencia colectiva porque impiden que los problemas se expongan públicamente, generando la discusión que los resuelve mediante la deliberación que considera las alternativas. Los gobiernos autoritarios censuran la información inconveniente, ocultando los problemas que se agravan silenciosamente hasta explotar catastróficamente. Las democracias permiten que los problemas se discutan abiertamente, generando las soluciones mediante el debate público que incorpora las perspectivas diversas, corrigiendo los errores que ninguna perspectiva individual detecta aisladamente. Esta teoría del lenguaje anticipa los aspectos del segundo Wittgenstein que desarrollará décadas después, la idea de que el significado es el uso social, sin ser la referencia mental privada. Las palabras significan lo que hacemos con ellas, en los contextos sociales específicos, sin significar las ideas internas que existirían independientemente del uso público. Comprender una palabra es saber usarla correctamente en las situaciones apropiadas, sin necesitar tener una imagen mental que la represente internamente. Esta convergencia independiente entre Dewey y Wittgenstein muestra que el pragmatismo americano y la filosofía analítica europea llegaron a las conclusiones similares sobre el lenguaje partiendo de las preocupaciones diferentes. ¿Puede la ética ser experimental, probando los valores como las hipótesis en las situaciones reales, revisándolos según las consecuencias sin apelar a los principios eternos absolutos? Dewey rechaza la separación rígida entre los hechos y los valores, la ciencia y la ética, el conocimiento y la acción que la filosofía tradicional considera fundamental, distinguiendo el ser del deber ser mediante el abismo lógico infranqueable. Esta separación genera el problema de Hume, que afirma que no podemos derivar las conclusiones normativas desde las premisas descriptivas sin cometer la falacia lógica que confunde las categorías. Pero Dewey niega que esta separación sea fundamental, mostrando que surge de las abstracciones que aíslan artificialmente los aspectos de la experiencia originalmente integrada. La ética debe ser experimental, probando los valores como las hipótesis que se verifican mediante sus consecuencias en la vida concreta, sin asumir que hay los valores eternos conocidos a priori. Un valor es una hipótesis sobre qué modo de vida es satisfactorio que debe probarse viviéndolo, sin aceptarlo dogmáticamente porque la tradición lo transmite o la autoridad lo impone. La honestidad es valiosa si produce las relaciones confiables que funcionan mejor que las relaciones basadas en el engaño. Esta verificación es empírica, observando las consecuencias reales sin ser la deducción desde los principios morales primeros que la razón pura descubre intuitivamente. No hay los valores eternos absolutos que sean válidos universalmente sin importar el contexto histórico y cultural donde se aplican. Hay los modos de vida más o menos satisfactorios que se descubren viviendo experimentalmente sin las garantías anticipadas de que funcionarán exitosamente. La monogamia puede ser satisfactoria en ciertos contextos culturales, sin serlo universalmente en todos. La democracia puede funcionar bien en las sociedades complejas modernas, sin ser apropiada para todas las sociedades humanas posibles. Esta relatividad contextual no es el relativismo que declara todos los valores igualmente válidos, sino el reconocimiento de que la validez depende de las condiciones específicas que varían históricamente. La política es la aplicación de la inteligencia social a los problemas colectivos que requiere el método científico experimental sin la ideología fija que pretende conocer la solución antes de investigar empíricamente.
Los problemas sociales son complejos, admitiendo las múltiples soluciones posibles que deben probarse mediante las políticas públicas, que son los experimentos sociales evaluables por sus resultados. Una política que reduce la pobreza es exitosa, sin importar si sigue los principios socialistas o capitalistas que las ideologías defienden dogmáticamente. Esta pragmática política es empirista, rechazando los dogmas que impiden aprender de la experiencia mediante la corrección continua. La reforma social gradual mediante la experimentación es preferible a las revoluciones violentas, basadas en los dogmas que prometen las soluciones definitivas sin admitir los errores. Las revoluciones imponen los sistemas completos sin probarlos, previamente destruyendo las instituciones existentes que funcionaban parcialmente. Cuando fallan, no pueden corregirse gradualmente porque se comprometieron totalmente con el sistema revolucionario que no admite la revisión sin colapsar completamente. Las reformas permiten corregir los errores continuamente sin apostar todo a una solución única que puede fallar catastróficamente si las predicciones teóricas eran incorrectas. Este naturalismo ético escandaliza tanto a los conservadores que creen en los valores absolutos eternos, revelados divinamente, como a los radicales que creen en las utopías dogmáticas que deben imponerse revolucionariamente. Los conservadores acusan a Dewey de relativismo que destruye la moralidad, declarando todos los valores igualmente arbitrarios. Los radicales lo acusan de reformismo tibio, que acepta las injusticias sistémicas sin transformarlas revolucionariamente. Dewey responde que ambos extremos son dogmáticos, rechazando el método experimental que prueba las hipótesis sin pretender las certezas absolutas que la experiencia desmienta posteriormente, obligando a revisarlas dolorosamente. Peirce aporta el rigor lógico y semiótico, estableciendo el pragmatismo como el método científico de la clarificación conceptual que disuelve los pseudoproblemas filosóficos. Su máxima pragmática elimina las disputas vacías, mostrando que muchas controversias son meramente verbales sin la diferencia real verificable. Su teoría de los signos funda la semiótica moderna que estudia cómo funcionan las representaciones en todos los dominios. Su falibilismo combina la confianza en el progreso científico con la humildad que reconoce que toda creencia es revisable sin pretender la infalibilidad dogmática. Pero Peirce permanece técnico escribiendo para los especialistas sin popularizar el pragmatismo más allá de los círculos académicos estrechos. James aporta la psicología y la apertura existencial, transformando el pragmatismo en la actitud vital ante un universo plural y abierto que admite la novedad genuina. Su teoría de la verdad como la verificación escandaliza, pero captura la intuición de que las ideas deben funcionar en la vida sin ser las correspondencias metafísicas misteriosas. Su voluntad de creer defiende el derecho a apostar vitalmente cuando la evidencia es insuficiente, pero la elección urgente. Su empirismo radical incluye las relaciones en lo dado inmediatamente sin atomizar la experiencia artificialmente. Su estudio de la experiencia religiosa abre el espacio secular para los fenómenos que la filosofía académica ignoraba despectivamente. Dewey aporta la dimensión social y educativa, haciendo del pragmatismo la filosofía de la democracia y la inteligencia colectiva que transforma las instituciones. Su instrumentalismo conecta el pensamiento con la resolución de los problemas sin separar la teoría de la práctica artificialmente. Su filosofía de la educación revoluciona la pedagogía, enfatizando la experiencia activa sobre la transmisión pasiva. Su naturalismo ético aplica el método experimental a los valores sin aceptar los absolutos eternos ni el relativismo arbitrario. Su teoría de la comunicación anticipa
Los desarrollos posteriores sobre el lenguaje, como la práctica social, sin ser la representación mental privada. No hay una síntesis única que unifique estos tres pragmatismos bajo un sistema cerrado que los reconcilie completamente, eliminando las tensiones. Coexisten en la tensión productiva sin fundirse porque enfatizan los aspectos diferentes del pragmatismo que no son completamente compatibles. Peirce es cientificista, confiando en que la investigación converge hacia la verdad objetiva. James es pluralista, enfatizando la diversidad irreductible de las perspectivas sin la convergencia garantizada. Dewey es meliorista, confiando en que la inteligencia social puede mejorar gradualmente las instituciones sin garantizar el progreso inevitable. El neopragmatismo contemporáneo continúa y transforma esta tradición viva, adaptándola a los problemas del siglo XXI. Rorty radicaliza el antirrepresentacionalismo jamesiano, rechazando la correspondencia como la meta cognitiva. Putnam defiende un realismo pragmático que reconcilia la objetividad con el pluralismo. Brandom desarrolla la semántica pragmática que explica el significado mediante las prácticas inferenciales sociales. Estos desarrollos muestran que el pragmatismo permanece vigente, generando las investigaciones nuevas sin agotarse, como un movimiento histórico superado que solo interesa a los historiadores. El pragmatismo permanece vigente porque responde a la necesidad humana de conectar el pensamiento con la vida sin perderse en las abstracciones estériles. Pensar no es contemplar las esencias eternas desde la posición desinteresada que flota sobre la realidad sin afectarla. Es intervenir inteligentemente en el mundo cambiante, resolviendo los problemas que obstaculizan el florecimiento humano, sin pretender las certezas absolutas que la experiencia desmienta. Esta actitud experimental que prueba las hipótesis revisándolas continuamente es lo que caracteriza tanto la ciencia exitosa como la vida inteligente, que aprende de los errores sin repetirlos obstinadamente.